buenos días. Yo, eh, Además es agradecerles la atención y la asistencia porque competir con el Mundial y riesgos laborales debe ser un esfuerzo importante. Entonces, como les comentaba Ingrid, la idea, dije esto, ya. ¿Cuál es la agenda que vamos a manejar? Y el objetivo principal pues, de esta charla es básicamente plantear cuáles son las características principales de nuestro sistema para poder después aterrizar a las cifras que evidencien de la misma manera cuál ha sido el desempeño. Además, yo creo que la utilidad que tiene esta charla se refleja en las modificaciones que vienen a futuro. Eh, yo creo que el problema, y para nadie es un secreto, el problema más grande de la seguridad social no está en la seguridad social, sino que es la informalidad, ¿cierto? O sea, la idea es cómo resolver la problemática que permita a la gente o cada vez que más personas tengan derecho y protección a la seguridad social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar muy brevemente el modelo del Sistema General de Riesgos Laborales para poder saber cuáles son sus actores principales y cuáles son las características esenciales de su participación, cuáles son las coberturas en el sentido de qué es lo que me ofrece el sistema de riesgos laborales, cómo se financia, ¿cierto? O sea, porque todo sistema de seguridad social tiene tres componentes importantes. El primero es conocer a qué población objetivo me dirijo. El segundo es qué tipo de coberturas estoy ofreciendo y esas coberturas cómo las estoy financiando o con qué recursos las estoy soportando. De esa manera podemos aterrizar entonces al plan de beneficios y finalmente vamos a las cifras de interés. El último segmento con el que nos va a colaborar Stephanie es RL Datos. ¿Será que? Sí, pero no. Ya. Tal vez es que no lo coge por acá. Ole. Sí. No va a ser acá. Sí, pues ¿qué hacemos? Entonces, el modelo del sistema general. Vamos a partir de la generalidad, ¿cierto? O sea, ¿por qué existe el Sistema General de Riesgos Laborales? Y el Sistema General de Riesgos Laborales hace parte de uno de los cuatro subsistemas, ¿cierto?, con los que funciona el Sistema General de Seguridad Social. Esta gráfica, ¿qué pretende mostrarles? Que si nosotros sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, quien atiende y el responsable de poder brindarnos la atención médica y por lo tanto las prestaciones económicas serían, en este caso, por ejemplo, las administradoras de riesgos laborales. Pero si por el contrario nosotros estamos, por ejemplo, departiendo el sábado con nuestra familia y sufrimos una caída por estar jugando fútbol o alguna cosa de estas, pues entonces ya no sería el sistema de riesgos laborales a través de las ARLs quien entra a soportar, a prestar el servicio de salud y a reconocer las prestaciones económicas del sistema, sino, por supuesto, el sistema de salud y si la incapacidad supera los 180 días el sistema de pensiones. Entonces, el mensaje más importante es que la seguridad social tiene caminos específicos para poder proteger el ciclo vital de las personas dependiendo del origen del riesgo. Y esto es supremamente importante porque de saber el origen del riesgo, el origen del accidente, si es de origen común o de origen laboral, no solo implica qué institución del sistema de seguridad social me atiende, sino qué tipo de prestación económica pudiera acceder o a la cual pudiera yo ser beneficiario. Lo vamos a ver más adelante, pero en últimas, por ejemplo, trabajar de una manera en el sistema formal
y por lo tanto ser beneficiario del sistema de riesgos laborales implica que podríamos tener una incapacidad temporal por causa del origen del trabajo con un 100% del ingreso base de cotización, o sea, de nuestro salario, cosa que no sucede, por ejemplo, en el sistema de salud o en el sistema de pensiones, en el cual si yo me incapacito, el monto de la incapacidad no va a ser el 100% de mi salario, sino el 66% o el 50% si paso una determinada cantidad de días. Entonces, esta gráfica lo que pretende mostrar es que los accidentes o las enfermedades de origen común, o sea, las que no son de origen laboral, van por el lado de las pensiones y van por el lado del sistema de salud. Las que son de origen laboral únicamente van por el sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces nuestro sistema general de seguridad social tiene un sistema de pensiones que protege los riesgos de vejez, un sistema de salud que nos protege a través de prestaciones económicas de incapacidad y temporal y de maternidad los riesgos de salud de origen común, y el sistema de riesgos laborales para accidente de trabajo y enfermedad laboral. Las cajas de compensación básicamente están determinadas para aspectos recreativos. ¿En qué consiste rápidamente nuestro modelo entonces de riesgos laborales? ¿Qué riesgos protege el sistema de riesgos laborales? Y lo primero que hay que hacer es entender que el sistema de riesgos laborales protege al trabajador en el sentido de que cualquier actividad que nosotros realicemos implica, ¿cierto?, un determinado género de riesgos. Y estos riesgos que surgen del trabajo deben ser protegidos por el Sistema General de Riesgos Laborales porque el trabajo es un beneficio social. Entonces, del trabajo no solo se beneficia el empresario, sino la sociedad. Entonces, los riesgos que están asociados al trabajo, ¿cierto? O sea, son directamente protegidos por el Sistema General de Riesgos Laborales y para el efecto es el empleador el que tiene que afiliarse, diferente a como sucede en salud y pensiones. Quien se afilia al sistema de salud y quien se afilia al sistema de pensiones es el trabajador personalmente. En cambio, en el sistema de riesgos laborales se protege al trabajador, pero quien se afilia es el empleador, porque quien expone al trabajador al riesgo es el empleador. Y este es uno de los primeros puntos importantes. Quien responde en primera línea por la seguridad del trabajador es el empleador. De ahí que la primera obligación del Sistema General de Riesgos Laborales consista en la afiliación del empleador para poder proteger al trabajador. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Como decíamos, es un mecanismo de protección para todos los trabajadores y tiene un elemento central que lo distingue de los otros dos subsistemas de pensiones y de salud. En el Sistema General de Riesgos Laborales, la esencia y el punto objetivo principal es la prevención. La idea del Sistema General de Riesgos Laborales es ayudar al empleador a evitar que los trabajadores se accidenten o se enfermen, ¿cierto? De ahí que una de las labores más importantes de las administradoras de riesgos laborales es acompañar al empleador en el sentido de dominar o mitigar en la mayor medida posible el riesgo al que se expone el trabajador por causa, por supuesto, del trabajo que está prestando, ¿cierto? En un segundo nivel, el segundo objetivo del Sistema General de Riesgos Laborales es, si no funcionamos con la prevención como debíamos haber funcionado, pues entonces entra a reconocer las prestaciones asistenciales, o sea, a prestar los servicios de salud y de la misma manera a prestar o a suministrar las prestaciones económicas. Entonces, en síntesis, decíamos, el Sistema General de Riesgos Laborales tiene como fin evitar que los trabajadores se afecten por razón del trabajo y en un segundo término se ubica la fijación de las prestaciones, la reparación de los accidentes o de las enfermedades, con la idea de poder identificar las causas que generan el riesgo.
Yo creo que este es el mensaje tal vez más importante. Lo que busca el Sistema General de Riesgos Laborales es prevenir al máximo posible la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, cosa que no sucede ni con pensiones y trata de hacer salud con el origen común. ¿Quiénes intervienen en el Sistema General de Riesgos Laborales? Tal vez la gráfica resulta un poco más compleja, pero si le ponemos un poco de atención, tal vez logremos explicarlo. Los trabajadores están expuestos a accidentes de trabajo y a enfermedades laborales. ¿Quién es el primer anillo de responsabilidad, cierto? O sea, frente al manejo del riesgo y de la exposición laboral, es el empleador y los señores contratantes. Al empleador y a los señores contratantes los tiene que asesorar la administradora de riesgos laborales de la mejor manera con la idea de poder prevenir, ¿cierto?, la ocurrencia de accidentes o de enfermedades. A las administradoras de riesgos laborales, a los empleadores y a los trabajadores tenemos un esquema de supervisión o de vigilancia que es independiente, ¿cierto? O sea, de todo el sistema y está representado por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué hace cada una de estas entidades o instituciones? La Superintendencia Financiera de Colombia verifica y vigila que las compañías de seguros que prestan la asistencia o administran los riesgos laborales tengan la suficiente solvencia para poder responder por las prestaciones económicas y asistenciales que contempla el Sistema General de Riesgos Laborales. Y por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud tiene la competencia exclusiva de vigilar que las instituciones prestadoras de salud y las EPS cumplan de una manera estricta, bajo estándares de calidad, con el suministro de las prestaciones asistenciales, es decir, la recuperación de salud de un trabajador. Es un poco fuerte plantearlo de esta manera, pero cuando una persona sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, las estadísticas nos muestran que la recuperación es mucho más rápido por riesgos laborales que por origen común, porque la prestación o el suministro de las prestaciones asistenciales es mucho más efectivo porque las ARLs están mucho más pendientes. Y esto es un gana-gana. El modelo de seguro de riesgos laborales implica que entre menos accidentes de trabajo sufran los trabajadores, menos enfermedades laborales padezcan los trabajadores, pues entonces impulsa la productividad del empleador y fortalece la eficiencia del sistema. Entonces, usualmente se recuperan más rápido porque esto implica, por ejemplo, una disminución en el suministro de prestaciones económicas. Lo que más le conviene al país es que los trabajadores no se enfermen y si se enferman se recuperen rápidamente. En el anillo que sigue están ya los ministerios. Del Ministerio de Trabajo depende la Dirección de Riesgos Laborales, que vigila el cumplimiento en materia de promoción y prevención de las administradoras de riesgos laborales. Están los inspectores de trabajo, que vigilan a los empleadores y a las ARLs en el cumplimiento también de los estándares mínimos. Está el Fondo de Riesgos Laborales, que es un fondo cuenta que administra o que depende pues del Ministerio de Trabajo y que está orientado especialmente para estudios en materia de promoción y prevención. Y están las juntas de calificación de invalidez, que tienen personería jurídica propia y están adscritas también al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda verifican dos puntos supremamente importantes. El primero, por supuesto, una vigilancia y el establecimiento de la política pública del suministro de la atención en salud. Y el segundo, con el Ministerio de Hacienda, por supuesto, la sostenibilidad del sistema. Germán, volvamos un poquito atrás. Me gustaría que desafiaras un poco la función de las juntas de calificación y la del fondo de riesgos. El Fondo de Riesgos Laborales fue
fue creado a partir de la Ley 1562 del 2012 y tiene una función. El Fondo de Riesgos Laborales se convierte tal vez como en el mecanismo que tiene el Estado para poder hacer estudios e investigaciones que permitan establecer el desarrollo y la evolución de aspectos cruciales para el sistema de riesgos laborales. Por ejemplo, cómo van las enfermedades laborales. Por ejemplo, cómo hacer para fortalecer la cultura de lo que seguramente ustedes habrán escuchado hoy, que está muy de moda, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cierto? O sea, hay una normativa reciente que obliga a los empleadores a gestionar el riesgo a través de un mecanismo o de un sistema de planeación. Como no existe esta cultura perfectamente arraigada, entonces el Fondo de Riesgos Laborales utiliza los recursos para poder hacer campañas de formación que permitan entender esto y apropiarse de ese concepto de una manera más importante. En segundo lugar, las juntas de calificación. Las juntas de calificación de invalidez tienen una finalidad exclusiva y es la de servir como referente para poder determinar tres cosas importantes. La primera, el origen del riesgo cuando una persona pretende adquirir una pensión de invalidez. ¿Cuándo se adquiere una pensión de invalidez? Como cuando consecuencia de un accidente de trabajo o un accidente de origen común, por ejemplo, un accidente de tránsito, un accidente en un partido de fútbol, lo que ustedes quieran, ¿cierto? O sea, y pierdo mi capacidad laboral. Entonces, si yo me enfermo y pierdo mi capacidad laboral, las juntas de calificación son los entes que están pensados para el Estado para poder decir si esta pérdida de capacidad laboral que yo sufro obedeció a un riesgo del trabajo u obedeció a un riesgo común al que todos estamos expuestos, para posteriormente poder determinar cuál es el porcentaje, ¿cierto?, de pérdida de capacidad laboral. Y eso es importante porque si yo pierdo mi capacidad laboral por encima de un 50% o más, entonces yo tengo derecho a una pensión de invalidez. Si es de origen común, a través de un fondo de pensiones, y si es de origen laboral, a través de una administradora de riesgos laborales. Por esa razón es importante, es crucial el papel de las juntas de calificación, pero no son las únicas que pueden calificar la pérdida de capacidad laboral. También tienen competencia para eso, con la idea de poder darle más eficiencia al sistema, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales e incluso las EPS. Lo que sucede es que si yo no estoy de acuerdo con el dictamen que emite la administradora de riesgos laborales o el fondo de pensiones, yo puedo recurrir a la Junta Regional o a la Junta Nacional. ¿Sí quedó claro? Bueno, muy bien. Entonces, como el modelo de riesgos laborales funciona con la lógica de seguro, ¿cierto? En donde quien se afilia es el empleador con la idea de proteger al trabajador y a cambio de una prima, ¿cierto? O de una cotización, el empleador traslada el riesgo a la administradora de riesgos laborales de las consecuencias de las enfermedades o de los accidentes a los que los trabajadores se encuentran expuestos, pues hay que saber, ¿cierto? O sea, quiénes están obligados o no a afiliarse. Perdón, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que todos somos responsables por lo que le suceda al otro. Entonces, ese es el principio básico de poder saber por qué el empleador es responsable de lo que le pasa a su empleado dentro de su establecimiento o en función de las labores que le ponga a hacer. Entonces, si no contara con este seguro, él tendría, digamos, si no contara con el sistema, él tendría que responder con su patrimonio por lo que le pase a ese empleado dentro de su establecimiento o en función de su trabajo. Más las multas. Más las multas, pero ya vamos a... Entonces, ¿quiénes son los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales? Y lo conversábamos tal vez hace un rato con Amílcar. Funcionan de la misma manera que la totalidad del Sistema General de Seguridad Social.
Quien está obligado a afiliarse es quien tiene capacidad contributiva. ¿Qué entiendo yo por capacidad contributiva? Por lo menos ganar al menos un salario mínimo. Entonces, para el Sistema General de Riesgos Laborales, quien se afilia es el empleador. Por supuesto, ningún trabajador puede ganar menos de un salario mínimo. Luego, ¿quiénes son los obligados? Los empleadores públicos, o sea, el Estado, y los privados, ¿cierto? En este sentido, los beneficiarios obligatorios son los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Están los contratistas de prestación de servicios que conocemos usualmente, siempre y cuando la duración de este contrato sea superior a un mes, y los pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral. Una diferencia, por ejemplo, de el pensionado que se reincorpora a la fuerza laboral es que ya no está obligado a cotizar a pensiones, pero sí a salud y a riesgos laborales, porque la idea es protegerlo de la exposición al riesgo del trabajo. Una particularidad adicional de este tema es que el empleador está obligado a pagar y el contratista está obligado a pagar las clases de riesgos a las cuales está expuesto. Hay 5 clases de riesgos del trabajo. Entonces, el empleador y el contratista tienen la obligación de hacer el pago por las clases de riesgo 1, 2 y 3, y los contratistas independientes que están expuestos a clases de riesgo 4 y 5, que son las más importantes, esas tiene que hacerla el contratante y no el contratista. ¿Me explico? En general, el empleador es el que tiene que hacer la afiliación. Si yo soy contratista independiente, pero estoy en actividades de clases de riesgo 1, 2 y 3, por ejemplo, de oficina, yo contratista soy el que tengo que afiliarme y pagar directamente la cotización. Pero si soy contratista independiente expuesto a clases de riesgos 4 y 5, por ejemplo, petróleo, entonces ya no soy yo el que tengo que pagar directamente la cotización, sino quien me contrata, ¿cierto? Y la regla general es la que estábamos planteando hace un rato. Para identificar quiénes son los afiliados obligatorios hay que saber si la actividad productiva genera o no genera renta. Quien no afilie al Sistema General de Riesgos Laborales, así como al de pensiones o al de salud, tiene una consecuencia supremamente importante, y es que responde de manera directa y personal tanto por la prestación de los servicios en salud como por las pensiones. ¿Cuánto cuesta más o menos una pensión de invalidez o de sobrevivencia? Si yo no lo afilio, una pensión de estas está por el orden de 220 millones de pesos. Entonces, esto para pequeñas y medianas empresas, si la afiliación es omitida, pues representa un riesgo financiero absolutamente importante. Y aquí vienen las obligaciones de los actores del sistema. Del empleador, decíamos, la más importante es la afiliación, ¿cierto? Está estrictamente radicado en su cabeza. El pago de la cotización, controlar el riesgo e informar a la ARL sobre las circunstancias que afectan la cobertura. Este es un punto, tal vez una de las diapositivas más importantes, porque me da para poder explicar, o me sirve para poder explicar de una manera un poco más clara cuál es la relación que guarda cada uno de los actores en el sistema. Y es que muchas veces, en materia de riesgos laborales, el pensamiento típico es que como existe un sistema general de riesgos laborales, la ARL es la primera responsable, pues, de los temas. Y no. La relación de seguridad social es una relación de 3, con obligaciones compartidas y efectivamente diferenciadas, que si yo no cumplo, representan o conllevan consecuencias igualmente diferentes. Entonces, la primera obligación del empleador, además de la afiliación, es la de responder de una manera efectiva por el cuidado al riesgo al que expone al trabajador. Porque ¿quién se está beneficiando realmente del trabajo de la persona? Pues el empleador, porque está pensado realmente este sistema no solo para proteger a la gente, sino también para impulsar la productividad de la empresa.
Entonces no es la ARL la primera llamada a responder por el riesgo, sino el empleador. Y de esa manera el trabajador tiene de una manera correlativa igualmente obligaciones que debe cumplir. ¿Cuáles son esas? La primera y la más importante es procurar el cuidado de su salud y el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, que adopta el empleador con el fin de mitigar el riesgo al cual se expone el trabajador. ¿Cierto? O sea, tiene que informar al empleador acerca de su estado de salud y por supuesto tiene que participar de una manera activa en los esquemas de protección planteados por el empleador. La ARL, ¿qué tiene que hacer? Tiene que facilitar la afiliación, ¿cierto? Corre por cuenta de la ARL el registro y el recaudo de las cotizaciones, garantiza por supuesto las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas, realiza actividades de promoción y prevención bajo el entendido de que se convierte en el asesor de primera línea del empleador con la idea de poder mitigar los riesgos del trabajo. Voy a poner un ejemplo importante que sucede realmente en este sistema y viene dado por casos de la vida real. Si la responsabilidad del empleador es posibilitar un ambiente de trabajo que disminuya en lo más posible el riesgo al que está expuesto el trabajador, pues se presentó un caso de una fábrica en donde un trabajador venía con afecciones de la rodilla por exceso de peso. Entonces, cuando fueron a hacerle el examen ocupacional y le hicieron las recomendaciones para poder, le mandaron una dieta en la que le decían que para cuidar su salud, pues debía modificar sus hábitos alimenticios. Si bien es cierto, el empleador trató de implementar medidas para poder disminuir este riesgo al que estaba expuesto por sí mismo el trabajador, se conoció en su momento una sentencia de un juez responsabilizando, por ejemplo, a la administradora de riesgos laborales por la dieta que tenía que cumplir el trabajador. Es decir, ¿cómo hace el empleador y cómo hace la administradora de riesgos laborales para decirle, oiga, tiene que comer saludable? ¿Cierto? O sea, entonces lo que quiero plantear es que las obligaciones no están únicamente radicadas en la administradora de riesgos laborales. La relación de seguridad social es una relación de tres, de empleador, trabajador y administradora. ¿Cuáles son las coberturas que ofrece nuestro sistema? Los riesgos que cubre o que protege el sistema de riesgos laborales son la enfermedad laboral y el accidente de trabajo. Si yo me enfermo o yo me accidento y como consecuencia de ello me incapacito o pierdo mi capacidad laboral, la consecuencia es que el sistema me reconoce unas prestaciones. Luego, la razón de ser del sistema no está en las prestaciones, sino en evitar que el riesgo se materialice. Y los dos riesgos que cubre nuestro sistema están dados por el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. ¿Qué es accidente de trabajo? Accidente de trabajo, ¿cierto? O sea, es un suceso repentino que puede sucederse con ocasión o con causa del trabajo. Y ahora explicamos con un pequeño ejemplo y tal vez les hago un par de preguntas para no aburrirlos. Ese accidente de trabajo también lo que me sucede a mí cumpliendo órdenes del empleador, así no esté dentro de mis funciones en el contrato de trabajo. Y también es accidente de trabajo el que se produce durante el traslado entre la casa y el trabajo, siempre y cuando el medio de transporte hubiera sido suministrado por el empleador. Entonces, si yo vengo de mi casa a mi trabajo en mi propio carro y me accidento, quien cubre la prestación asistencial, o sea, de salud, y la eventual incapacidad tendría que ser el sistema de salud o el sistema de pensiones. Pero si el carro me lo suministra el empleador y me accidento entre la casa y mi trabajo, pues entonces eso sí se considera un accidente de trabajo porque el medio de transporte fue suministrado por el empleador, ¿cierto? Hay una diferencia en el con ocasión o con causa.
Con causa es cumpliendo labores de mi trabajo directamente, ¿cierto? O sea, por ejemplo, con causa es, si mi trabajo es de oficina y yo estoy la mayor parte del tiempo expuesto a radiaciones ionizantes, por decir de alguna manera, pues entonces tienen una relación directa con las funciones que yo estoy cumpliendo. Con ocasión es cumpliendo no funciones del trabajo, sino órdenes del empleador. Hubo un caso muy famoso que fue fallado por la Corte Suprema de Justicia en el 2002 y se trataba de un trabajador que se dirigía a dejar el carro de la empresa en uno de sus, pues, en las instalaciones de la empresa. El caso de la vida real fue que fue interceptado, esto sucedió en Antioquia, fue interceptado por un grupo al margen de la ley. Le preguntaron su nombre expresamente, o sea, sabían a quién estaban persiguiendo o buscando y lo asesinaron. Al momento de hacer la reclamación, la primera ficha que nosotros mostramos pues en esta gráfica, que era mostrar los caminos de la seguridad social, ¿cierto? Cuando la familia fue a hacer la reclamación había que saber qué empresa o qué entidad tenía que responder por la pensión de sobrevivientes. Si tenía que hacerlo el fondo de pensiones o lo tenía que hacer la administradora de riesgos laborales. Y se dio un debate supremamente interesante con el tema de con ocasión o con causa. En este caso, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿sería esto un accidente de trabajo? Tendría que responder la ARL. Y yo les cuento qué dijo la Corte Suprema al final. Porque estaba en el carro de la empresa, estaba en el horario laboral de la empresa y sin embargo lo bajaron y lo mataron. Con nombre propio. Para que vean que los abogados no somos tan aburridos. O sea, esto es... ¿Qué piensan? O sea, esto puede ser un accidente de trabajo. ¿Respondería por la pensión de sobrevivientes una ARL o el fondo de pensiones? Es de origen común. ¿Por qué? Uh -huh. Ok, ¿alguien piensa que no? Dio tremendos debates esta posición. La decisión de la Corte Suprema de Justicia que tiene salvamento de voto es que le correspondía a la ARL, pero fue cuestionada por los mismos magistrados en el sentido de, si bien es cierto iba en el carro de la empresa cumpliendo el horario laboral de la empresa, el hecho de que hayan preguntado directamente por la persona, ¿cierto? O sea, daba para pensar que no se trata de un riesgo que esté asociado al trabajo de la persona, sino que seguramente tuvo un otro tipo pues de motivaciones. Si tuvo otro tipo de motivaciones, dicen los salvamentos de voto, que debía ser de origen común. De ahí la importancia de poder saber qué origen tiene el accidente o la enfermedad que yo estoy sufriendo, porque eso determina si me lo reconoce la administradora de riesgos laborales o me lo reconoce el fondo de pensiones. Entonces, en este caso, las opiniones estaban divididas. Pero lo cierto es que si no obedecía con una relación directa a una de las funciones que estaban asociadas a su trabajo, pues debía ser esto una muerte de origen común y no de origen laboral. El juez dijo que era de origen laboral, pero estaban divididos. Entonces, creo que se perdió 7, ¿cómo era? Miti, o sea, como 51-49. Estaban divididos los magistrados de la corte. La mitad más uno pensó que era riesgo laboral y por eso quedó como riesgo laboral. Y la otra mitad menos uno se quedó pensando que era de origen común. ¿Y a juicio de la administradora de riesgos? De origen común, por supuesto. Porque el hecho de que hayan preguntado directamente por la persona, pues pudo haber ido, o sea, era accidental que hubiera ido manejando el carro de la empresa. Lo pudieron haber cogido en el bus o lo pudieron haber interceptado en su propio carro o en la casa. Sí, mm, sí, pero
Esos procesos son demorados. O sea, finalmente, es simplemente un ejemplo para poder determinar cuál es la complejidad de poder entender con ocasión o con causa. Por supuesto, cada uno puede llegar a sus propias conclusiones, pero estas son las discusiones que se presentan. Dime. Ya sí hay muchos. Por ejemplo, en el caso del, ¿se acuerdan del terremoto que se presentó en el eje cafetero? Este caso es un poco más fácil y es un trabajador que vive acá en Bogotá y lo despacharon en comisión para el eje cafetero. Y cuando llega al eje cafetero, muy de malas, terremoto. Entonces se murió. Ahí fue mucho más fácil determinar el origen, porque un terremoto pues le puede pasar a cualquiera. O sea, puedo estar aquí o puedo estar en mi casa y si hay un terremoto, pues igual yo puedo morirme. Entonces, en ese caso, sí se determinó que era de origen laboral porque llegó a Armenia, en el lugar en el que se presentó el terremoto, pues por causa del trabajo, porque iba comisionado por el empleador. Estaba en el lugar equivocado. Y finalmente, ese es el accidente de trabajo y esas son las discusiones que se presentan con ocasión o por causa. Y la segunda, que es también supremamente importante, es la enfermedad laboral. Y la enfermedad laboral está determinada como un estado patológico permanente o temporal generado como resultado de estar expuesto a un riesgo inherente de laboral. ¿Cómo se atiende un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? En primer lugar, por la institución prestadora de salud a la cual está afiliado el trabajador. Esta debe estar administrada por una EPS, ¿cierto? Pero lo más importante, y es por esto que los trabajadores se recuperan más rápido que las personas de origen común, es porque la rehabilitación sí está en manos de la administradora de riesgos laborales a través de la red de IPS que las administradoras tienen. Entonces, el dominio de la recuperación de la salud del trabajador está en manos de la ARL y ha resultado supremamente efectivo. ¿Cómo se financia el Sistema General de Riesgos Laborales? Y esto también es importante. Tiene una mezcla de dos variables. Una, yo no puedo pagar lo mismo si estoy expuesto a riesgos diferentes, ¿cierto? No es lo mismo que yo esté trabajando en un campo petrolero a estar aquí divinamente con ustedes charlando de riesgos laborales ¿cierto? En un desayuno. El riesgo es completamente diferente. Entonces, en el sistema de riesgos laborales, las actividades pensionales, las actividades laborales están divididas por categorías, en 5 categorías, siendo las actividades de la categoría 1 las que menos riesgo tienen y por lo tanto la cotización es más barata. Una cotización, por ejemplo, por el trabajo de nosotros en oficina es de 4.000 pesos, el de las empleadas de servicio. O sea, evitar pagarme una prestación, una pensión a mi empleada de servicio porque le ocurre algo, yo lo puedo evitar porque pagué 4.000 pesos un mes, en lugar de pagar pues 220 millones de pesos. La categoría de riesgo 2 está, por ejemplo, con el tema de las actividades asociadas a la marroquinería. La clase de riesgo 3 es, perdón, esa es la de elaboración de alimentos o servicios de salud. La clase de riesgo 4 con industria azucarera y la clase de riesgo 5 explotación de minas. Entre más exposición de riesgo, por supuesto, la cotización al sistema se incrementa. Señor. ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que está? Es que a mí, yo sé por qué pregunta Milker eso, porque los periodistas yo creo que deben tener, habría que dividir entre un antes y un después del 2090 del 2003, para ser un poco más específico. Hubo un momento de la vida, ¿cierto? O sea, en donde ser periodista resultó muy peligroso. Entonces, ellos fueron, o ustedes fueron en la mayoría beneficiarios de un régimen especial de pensiones de alto riesgo. Estas pensiones de alto riesgo, en su momento, estuvieron previstas en el decreto 2090 del 2003, pero ya no están. Entonces, algunos periodistas tuvieron la posibilidad de pensionarse por alto riesgo, que es pensionarse con menos edad y con menos tiempo cuando sean mayores.
Como esa previsión desapareció, la clase de riesgo a la cual están en este momento o pertenecen en este momento por ley es la clase de riesgo uno. Sí, Amilcar. Es que ya no somos tan peligrosos como en el 90. ¿Cierto, Amilcar? Sí, así es. O sea, y de hecho son muy pocos periodistas los pensionados por este decreto y por una norma anterior de antes del 90. No, señor. Los controladores aéreos sí están contemplados en el 2090. El, Vamos a guardar un prudente silencio porque yo no sé a qué riesgo extremo se expone un controlador de riesgo. Pues para tener un beneficio de estos. ¿En qué consisten las pensiones de alto riesgo? Yo me pensiono a los 62 años, pero si estoy con pensión en régimen de alto riesgo, me puedo pensionar a los 55, son 7 años menos. Y bueno, entonces son las clases de riesgo, perdón, aquí, de 1 a 5 y entre menos riesgo, menos monto de cotización y están divididas por actividades económicas, que son las que vamos a ver en las cifras de interés. La distribución actual de la cotización, por cada 100 pesos de estos 4.000 que estamos pagando, 94 destinan las administradoras de riesgos laborales a reservar, ¿cierto? Para poder ahorrar esa plata, para poder responder por las prestaciones económicas y asistenciales. El 1% que va para el fondo de riesgos laborales, ¿se acuerdan que era el fondo que se utiliza para poder hacer, señor? El mes. Sí, señor. O sea, lo que pasa es que la cotización por semanas no es cotización por días, es cotización por semanas. Esta cotización por semanas está pensada para trabajadores que laboran por periodos inferiores a un mes. Entonces se puede pagar de una manera proporcional para salud y para pensiones. Para riesgos laborales no, sino que se cuenta el mes completo. ¿Por qué razón? Tal vez en esto debía ser un poco más claro. El sistema de riesgos laborales es un sistema que no tiene ningún tipo de subsidio, como sí sucede con salud y con pensiones. Entonces, la única forma de financiamiento que tienen las empresas las administradoras de riesgos laborales para poder responder por las prestaciones económicas o de salud a las que tienen derecho los trabajadores es la cotización. Y como esto funciona con un esquema de seguros, yo tengo que tener a las mismas personas, ¿cierto?, expuestas a las mismas clases de riesgo para poder saber con qué frecuencia me suceden determinados accidentes de trabajo o enfermedades laborales y de esa manera yo puedo programar o anticipar, por ejemplo, que en el mes de diciembre las ARLs ya saben estadísticamente más o menos cuántos accidentes de trabajo les va a llegar, pero eso significa que hay que pagar plata. Esa plata se la paga de las cotizaciones. Segmentar la cotización de riesgos laborales a un día o a dos te rompe con ese principio de conmutatividad que no tiene ningún tipo de subsidio. Aquí es importante aclarar lo siguiente. Recuerden que los administradores de riesgos laborales se rigen por, ¿Tú? digamos, el concepto de, el concepto del contrato de seguros. Todas las compañías de seguros están obligadas a hacer unas reservas, ¿sí? O sea, a coger una plata y guardarla o mantenerla para poder cumplir con sus obligaciones futuras. O sea, para yo poder pagar ese, digamos, ese accidente laboral o esa pensión por sobrevivencia o esa pensión por invalidez, yo tuve que haber cogido una plata de esa cotización y haberla puesto en un lugar seguro y que no puedo tocar porque esa plata es para cumplir con esas obligaciones. Entonces vale la pena la aclaración que hace Germán, y es que las administradoras no tienen subsidios, sino que el 100% que se recibe de la cotización está destinado a cubrir esas obligaciones que se tienen con las personas que están expuestas a accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Y por eso se tienen que hacer, y por eso están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que permite saber que efectivamente las administradores cumplen con esas obligaciones.
Uno de los puntos tal vez más importantes, y valga la pena este momento para poder hacer una cuña adicional, y es si la única fuente de financiación que nosotros tenemos es la cotización, y una de las obligaciones principales de las ARLs es el recaudo de esa cotización, ¿cierto? Hemos identificado desde Fasecolda y de una manera oportuna por el gobierno el alto costo que representa recaudar la cotización. El 75% de las empresas del país son de menos de 10 trabajadores. El 75% de nuestro mercado laboral, más tarde vemos las cifras, ¿cierto? O sea, ganan menos de 1 millón de pesos y están en clases de riesgo 1 y 2. Es decir, las cotizaciones son súper bajitas. Como a la ARL le corresponde el recaudo de la cotización, o sea, pagarle a un operador de información que ustedes deben conocer, en miplanilla.com o soy, cosas de estas, las ARLs le pagan a estos operadores de información para que me digan, oiga, mi trabajador es Germán, para que usted lo proteja y cumpla con sus funciones, ¿cierto? Ese costo del recaudo ha sido supremamente alto, porque uno puede recaudar esa cotización a través de planilla electrónica, o sea, hacer el pago de seguridad social por medio del computador, o a través de una planilla asistida, es decir, a través de teléfono. Señora. Son actividades, están en el artículo primero del decreto 2090 y se dividen en actividades públicas y privadas. Está, si no me falla la memoria, el IMPEC, están controladores aéreos, están bomberos, te quedo debiendo las otras públicas. Y las privadas están personas que están expuestas a radiaciones ionizantes, rayos X, gracias. Eh, Trabajos en minas y socavones y los que están expuestos a trabajos con altas temperaturas, más o menos. Esos son 7, 8 actividades que pretenden cubrir los dos mundos. Volvemos un poco entonces a lo de pila. Entonces, como una de la obligación del empleador es afiliar y pagar. La obligación de la ARL es recoger la plata y ahorrarla para poder tener el recurso suficiente ante una eventual reclamación, que son las reservas, porque no hay subsidios. La problemática que se nos ha presentado desde el sistema de riesgos laborales es que, ¿se acuerdan que por una empleada de servicio uno paga 4.000 pesos? ¿Cierto? Recoger la plata de estos 4.000 pesos para que la ARL guarde el dinero le está costando aproximadamente de entre 66 a 88 pesos de cada 100. Entonces a las ARLs les está entrando muy poquita plata de este tipo de trabajadores que están clasificados en clase de riesgo 1, que son la mayoría, el 50% más o menos. ¿Cierto? Sí, no, 34% más o menos. Ahora vemos las cifras. El punto es, si la única fuente de financiación que tienen las administradoras de riesgos laborales es la cotización, recoger la cotización ha resultado demasiado costoso. Y la reacción que ha tenido gobierno, aquí está el dato, el tope legal para de los gastos, o sea, de cómo tengo que distribuir la cotización como administradora de riesgos laborales, es de 23 pesos de cada 100. ¿Qué me cubren esos 23 pesos de cada 100? Pues tengo que pagar la luz, tengo que pagar mis empleados y tengo que pagar al operador de información para traerme la información de los trabajadores que yo tengo que proteger. Los costos de utilizar la planilla asistida, que era el mayor medio de utilización para hacer la cotización de los empleadores, implicaba más o menos esto. Para el promedio es 66 pesos de cada 100 y para la administradora pública se le estaban yendo 83 pesos de cada 100. Eso significa un desvío de recursos supremamente importante que afecta de alguna manera la eficiencia del sistema. Por esa razón, el gobierno nacional emitió el decreto 1990, que en este momento está modificado por el decreto 948 del 2018,
¿Qué hace este decreto? Tratar de disminuir el costo del recaudo y que de los 4.000 pesos que yo cotizo para mi empleada de servicio, eh, lleguen la mayoría o lo legalmente previsto para las ARLs, para que las ARLs puedan hacer las reservas suficientes. Entonces, es mucho más eficiente para el sistema cotizar por el computador que cotizar por el teléfono. Entonces, la obligatoriedad de utilizar la planilla electrónica obedece a la necesidad de resolver este problema del alto costo del recaudo. Por ejemplo, cuando tenemos esas compra boletas para un concierto, si usted llama por teléfono le cuesta 12.000 pesos más que si lo hace directamente por la página. Y esto es un tema supremamente importante porque en el sistema general de riesgos laborales, si el empleador no paga la cotización, o sea, es un moroso, no importa. La administradora de riesgos laborales responde. Después le recobra pues al empleador en los gastos que tuvo que incurrir. Pero lo importante de esto es que el trabajador jamás permanece desprotegido. Porque el hecho de que el empleador no cumpla con su función de cotizar no significa que la administradora de riesgos desproteja al trabajador. El camino que sigue en esos eventos es recobrarle al empleador los gastos en los que tuvo que incurrir para proteger al trabajador. Entonces, una de las primeras consecuencias por el no pago de la cotización es que no se suspenden, ¿cierto?, el suministro de prestaciones asistenciales y económicas para trabajadores dependientes. Yo creo que con eso pasamos. El plan de beneficios, rápidamente, se divide en dos puntos. Prestaciones asistenciales, que es cómo curar, ¿cierto? O sea, o darle pues las prestaciones de salud al trabajador y básicamente se resumen en estas 10 que estamos aquí planteando. Asistencia médica, servicio de hospitalización, odontológico, prótesis, órtesis y rehabilitación física. Y hay un segundo grupo de prestaciones. No solo es la salud, sino también las prestaciones económicas. Y las prestaciones económicas están dadas por 5 categorías. Un subsidio o una incapacidad laboral. Y este es supremamente importante otra vez con el tema de qué importante es saber el origen del riesgo. Porque la incapacidad de origen laboral se paga con un 100% del salario, lo que no sucede con el sistema de salud o con el sistema de pensiones. Una segunda indemnización o prestación económica es la indemnización por incapacidad permanente parcial. Esto sucede cuando un trabajador pierde la capacidad laboral con menos de un 50%, porque si la pierde con un porcentaje igual o superior al 50%, ya no se reconoce una indemnización por incapacidad permanente, sino una pensión de invalidez. Un cuarto, que aquí lo tenía como tercero, una cuarta prestación es el auxilio funerario. El auxilio funerario es una prestación que pretende solventar o apoyar a los familiares o a las personas que hubieran pagado los gastos funerarios. No es necesario que sean familiares. Si un trabajador se muere y el vecino paga pues el funeral, el auxilio funerario se lo tienen que entregar al vecino, así no sea, pues no tengan ninguna relación de consanguinidad. El auxilio funerario es básicamente devolver plata vía factura. Y la última prestación económica es la pensión de sobrevivientes, que es cuando un trabajador se muere, la pensión de sobrevivientes está pensada para proteger a la familia. Y un poco los 3 slides que vienen quieren o trato de mostrar lo siguiente. El esquema de seguro bajo el cual funciona el sistema de riesgos laborales implica que entre más recursos y más esfuerzo haga el empleador y la ARL por prevenir el riesgo, ¿cierto? La promoción y la prevención,
Eso implica mejoras para el empleador y la productividad, pero además le da más eficiencia al sistema porque se reconocen menos prestaciones económicas. Es como un gana-gana. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, desde el 2010 hasta el 2017, la evolución del pago de prestaciones económicas, o sea, de las que acabamos de ver, tuvo un ascenso hasta el 2014 y comenzó a descender entre el 2015 y el 2017. Un leve incremento entre el 2016 y el 2017 porque pasamos de 582 mil millones de pesos a 592 mil, ¿cierto? Y está a precios constantes. Las prestaciones asistenciales. Fíjense ustedes que esta es una de las gráficas más importantes que contrasta con la que viene. Las prestaciones asistenciales es el costo de salud de los trabajadores. Y esa sí que está en aumento. Si ustedes miran la anterior, ¿cierto? La idea es que las prestaciones económicas bajen, o sea, tener menos trabajadores con incapacidades, menos trabajadores pensionados y sí procurando una fuerza laboral activa. Y para eso el esfuerzo económico de las ARLs está en incrementar la atención en salud. Entonces, esto explica que las prestaciones en salud vayan en un franco aumento hasta el 2016 y lo que podría explicar el descenso del 2016 al 2017 y en los años que vengan es precisamente la participación más activa del empleador en la mitigación del riesgo, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Porque viene un sistema general un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense ustedes, de cada 100 pesos de la cotización, las ARLs tienen la obligación de destinar 14 pesos para actividades de promoción y prevención. Lo que nosotros hemos podido encontrar a partir del 2010 hasta el 2017 es que los recursos que se destinan para promoción y prevención son muy superiores a los 14 que obliga la ley como mínimo. Hoy en día estamos aproximadamente entre un 21 y hoy 2018 24 pesos de cada 100, aun cuando la obligación de la ARL es destinar solo 14. Entonces, entre más recursos y más esfuerzo en promoción y prevención, pues eso me trae como consecuencia disminuir la accidentalidad y la enfermedad laboral. En un ámbito un poco más general, entre el 2010 y el 2015, ¿cierto? Manejar el sistema de riesgos laborales bajo una estructura mixta en la que el sector privado a través de compañías de seguros participa, nos ha dado tremendos beneficios en materia de cobertura, en materia de protección y beneficios económicos sociales. En materia de cobertura, nosotros tenemos una cobertura aproximada del 94%, teniendo en cuenta que el sistema de riesgos laborales está pensado para relaciones dependientes, o sea, con contratos laborales, no para informales. Hemos protegido más de 2.3 millones de trabajadores a que si no hubiera existido el sistema de riesgos laborales y se han reducido algunas brechas de género. En esto, por ejemplo, las mujeres han resultado mucho más protegidas en este lapso de tiempo. En materia de protección, estamos evitando más de 591 muertes anuales. Se ha reducido en un 8.8% los días de incapacidad entre el 2010 y el 2015 y por supuesto hemos destinado un 21% más de recursos en materia de prestaciones asistenciales o salud. Los beneficios económicos del sistema están más o menos establecidos por un aproximado de 827 mil millones de pesos anuales para el país, que están distribuidos de la siguiente manera: un 18% que es un ahorro que tiene el sistema de salud por cuenta del sistema de riesgos laborales, un 36% en el sentido de incremento de productividad para los empleadores y un 46% más de ingreso para los trabajadores con base en las prestaciones económicas que reconoce el sistema. Esto es la ventaja de estar en una economía formal, de estar afiliados al sistema, a los sistemas pues, de salud, pensiones y riesgos laborales. Algunas cifras de interés.
para poder ver cuál es la aplicación práctica de toda esta filosofía que hemos planteado hace un rato. En materia de afiliación, tenemos que entre el 2010 y el 2017 se incrementó en un 69.7% el número de empresas afiliadas. Con cierre al primer trimestre del 2018 tenemos un aproximado de 779.000 empresas afiliadas formalmente al Sistema General de Riesgos Laborales. Y para tener en cuenta, para hablar ahora de trabajadores, nuestro mercado laboral en el primer trimestre del 2018 nos dice que tenemos un aproximado de 21.8 millones de trabajadores entre formales e informales. De esos 21 millones de trabajadores, 10.2 están beneficiados en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y eso implica un crecimiento de el 50% entre el 2010 y el primer trimestre, perdón, y el 2017. Hemos doblado el beneficio para los trabajadores en este lapso de 7 años. La distribución de trabajadores por sector económico, que este es un punto importante. Durante el primer trimestre del 2018, el sector inmobiliario agrupa aproximadamente 2.5 millones de trabajadores de los 10 que están en este momento afiliados. Y los siguientes tres sectores, o sea, comercio, industria manufacturera y construcción, agrupa un aproximado de 3.2. Es decir, el 56% del total de la masa de trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales básicamente están para el sector inmobiliario. Aquí están, por ejemplo, las empresas de servicios temporales, comercio, industria manufacturera y construcción. Los independientes afiliados, a pesar de que ha sido un poco más complejo, ¿cierto? O sea, lograr la afiliación de trabajadores independientes viene con un crecimiento sostenido a partir del 2010. Arrancamos con un 1.9% de la población y en este momento está en un 7.6% con corte a primer trimestre del 2017. Eso significa que hoy en día tenemos un aproximado de 778.000 trabajadores independientes afiliados formalmente al sistema de riesgos. Y esta es la medida de la formalidad que está en el país. Si tenemos en cuenta el sistema contributivo y que salud tiene una cobertura aproximadamente del 100% de la formalidad en el país, tenemos que el sistema de riesgos laborales está prácticamente funcionando a tope. Estamos con una cobertura, teniendo en cuenta relaciones formales, prácticamente entre el 93 y el 94%. Si ustedes miran, las pensiones, apenas tenemos 8 millones de trabajadores afiliados. Tenemos más en el sistema de riesgos laborales que en el sistema de salud. ¿Cómo se explica esta brecha? La informalidad. Entonces, con base en el DANE, a primer trimestre del 2018 tenemos una informalidad global del 47%. El reto más importante de nuestro sistema está precisamente dado por esto. ¿Cómo se distribuyen? ¿Se acuerdan que habíamos planteado que los trabajadores están clasificados en unas determinadas clases de riesgo? El 40% de los 10 millones de trabajadores están expuestos a clase de riesgo 1, o sea que es el más bajito, empleados de servicio o nosotros los que trabajamos en oficinas. En la clase de riesgo 2 está el 14% de estos 10 millones de trabajadores. A clase de riesgo 3 está el 21% de estos 10 millones. A clase de riesgo 4 está el 12% y a clase de riesgo 5 apenas el 14%. O sea, hay un comportamiento estable en la composición de las clases de riesgos por trabajadores. Ahora vamos a ver un poco siniestralidad. La siniestralidad es uno de los puntos más importantes del sistema general. ¿Quieres que te aclare algo? ¿Tú? ¿Sí? ¿Quieres que te aclare algo? Pase muy rápido. Sí, man. Siniestralidad. En esto medimos accidentes de trabajo, enfermedades laborales y muertes. Para hacer esto un poco más breve,
Tenemos reportados entre abril del 2017 y marzo del 2018 649.000 accidentes de trabajo, ¿cierto? Y el desempeño entre el 2010 y el primer trimestre del 2018 ha sido supremamente bueno, en el sentido de a partir del 2015 hasta acá, hasta el 2018, tenemos una disminución en la tasa de accidentes de 6.3 trabajadores por cada 100. Esa es la tasa de accidentalidad que en este momento tenemos registrada en el sistema. Los 5 departamentos con mayor tasa de accidentalidad están Magdalena, 10 de cada 100, Cundinamarca, 9 de cada 100, San Andrés, 8.5, Meta, 8.3 y Antioquia, 8.1 de cada 100. ¿Cuáles son los sectores económicos que más accidentes de trabajo generan? El más importante de todos a nivel global es la agricultura. La barrita azul es 2016, la barrita roja es 2017 y la verde pues es la variación. Entonces, los riesgos asociados a la agricultura, ¿cierto? O sea, ganadería, cafeteros, en fin, ¿cierto? O sea, a pesar de que en el 2017, si ustedes se dan cuenta, se ha disminuido la tasa de accidentalidad, este del medio, si lo alcanzan a ver, es el promedio nacional. Entonces, en el 2017 estábamos en una tasa de 7 por cada 100 y ahora estamos por 6.4 de cada 100. Los sectores económicos con mayor accidentalidad es agricultura, ¿cierto? Que incluso presenta una disminución en 4.4, le sigue minas y canteras, que se subió, este fue el único sector económico que representó un leve crecimiento en la accidentalidad. La tercera es industria manufacturera, la que le sigue es construcción con una baja supremamente importante de 11 puntos, hoteles y restaurantes y electrónica y gas. En enfermedad laboral, por cada 100.000 trabajadores hay 98 que se enferman y la tasa se ha disminuido entre el 2010 y el 2017 en un 28%. ¿Cuántas enfermedades laborales tenemos entre abril del 2017 y marzo del 2018? 10.000, que comparado con los accidentes pues es supremamente bajita. ¿Dónde se enferman más? Recuerdan que en el otro estaba Magdalena, entonces se enferman más en Cundinamarca, en Cauca, Bolívar, Valle y Cesar, con estos indicadores. La mayor parte, les damos los datos con más exactitud para no hacerlos se los pasamos pues a través de Ingrid y de Sheila, pero la mayor parte de enfermedades son las relacionadas con musculoesqueléticos, es la cosa. Soy abogado por si acaso no les hablo bien del tema médico, pero la mayoría están dados por temas musculares y esqueléticos. Y los accidentes de trabajo, por ejemplo, van muy dados con caídas a nivel, por ejemplo. Eh, ¿Dónde está esto? Accidentalidad. Y la tasa de mortalidad disminuyó en un 45% entre el 2010 y el 2017. Por cada 100.000 trabajadores, en Colombia se mueren 5.7. Y comenzamos en el 2010 con una tasa aproximada de 10. Entonces, esto implica ¿cuántas muertes calificadas de origen laboral tenemos entre abril del 2017 y marzo del 2018? 580. Y esto terminamos allí la filosofía del sistema, las cifras, y este es un punto que yo creo que es de una utilidad importante pues para todos ustedes. Creo que una de las ventajas más grandes que tenemos en Fasecolda para la sociedad, ¿cierto? O sea, es RL Datos. RL Datos es el sistema con el que cuenta Fasecolda y todos ustedes y al que pueden acceder muy fácilmente para poder tener estos datos que yo se los estoy dando. O sea, lo que yo les doy a ustedes no es ninguna primicia porque lo pueden consultar en tiempo real. Y con más detalle, claro. Además con esta voz bien nasal, bien bueno que no se duerman o que sea temprano.
Entonces, RL Datos es un sistema de consulta de información, ¿cierto? ¿De dónde a dónde tenemos? En la página tenemos estadísticas desde o hasta el 2008 en una parte de la página, y RL Datos, que es un vínculo especial, tiene las cifras de accidentalidad y de siniestralidad del ramo a partir del 2008. Usualmente vamos con 1 o 2 meses máximo de retraso, porque pues las cifras hay que madurarlas. ¿Cuáles son las variables que tienen? Afiliación y siniestralidad. ¿Qué filtros pueden utilizar en RL Datos? Hay distribución temporal, por actividad económica, por sector económico, por departamento, por municipio, por clase de riesgo y hasta por administradores. Y este es el link a través del cual pueden ustedes ingresar en cualquier momento. Igual la presentación se la dejamos, ¿cierto? Sí. O ya lo tienen. ¿Y cómo consultar? Pues es supremamente fácil. Ingresan al link, seleccionan la pestaña, si ustedes miren, aquí está RL Datos y aquí hay sección, hay compañías, entonces el más efectivo es el de compañías, ¿cierto? Escoge el año para poder saber realmente cuál es el límite temporal de la consulta. Y aquí en el paso siguiente es, después de determinar cuáles son las variables que quieren consultar por departamento, por sector, por mes, por municipio, por actividad económica, o si le ponen todos y todas, que este sí no es léxico, porque son todas las actividades y todos los departamentos y todas las administradoras, pues entonces le pueden dar al final exportar el dato a un Excel. O sea, lo que queremos decir con este sistema es que si ustedes quieren, préstame si ustedes quieren saber con exactitud, por ejemplo, en el mes de marzo del 2000, no sé, 17, la actividad de construcción, cuántas enfermedades laborales se causaron, cuántas muertes, en qué departamento, en qué municipio, eso lo pueden hacer a través del sistema. Entonces, si ustedes necesitan datos puntuales de una ciudad o de un departamento, lo pueden hacer ahí, o viceversa, en la generalidad nacional, o lo pueden hacer por, no sé, por zonas de región o por actividad económica, o si quieren saber solo la actividad económica, también lo pueden hacer. Digamos que les presenta múltiples mezclas que les permiten a ustedes conocer el panorama sobre un caso o casos particulares que ustedes quieran tratar. Está disponible en www.fasecolda.com en la sección de servicios RL Datos. Aquí no lo podemos mirar, Sheila, no lo podemos mirar. Vamos a probar a ver si podemos hacer un ejercicio para que les quede un poco más claro, ¿listo? Ahora eso no obsta para que nos pregunten lo que necesiten, ¿no? Por supuesto. Eh, no te tengo el dato exacto porque esto tiene una multiplicidad de temas. Si me preguntas a mí, por ejemplo, yo creo que los eventos que más fraude generan, sin darte cifras, yo te las busco, vienen primero dado por mafias en las juntas de calificación. Lo que sucedió, por ejemplo, recientemente con la junta de calificación del Cesar, en donde lo que hicieron fue descubrir una red en donde participaban funcionarios de la rama judicial, médicos particulares, trabajadores e incluso personal propio de la Junta de Calificación. Y como son mafias tan elaboradas, pudiera decir uno, descubrir exactamente el impacto o el alcance, la dimensión, pues perdón, o sea, del fraude de ese punto de juntas de calificación está muy en camino, aunque vienen muy avanzados en la fiscalía. De hecho, nosotros estamos en mesas de trabajo con Colpensiones, con fondos privados y con fiscalía para poder hacerse un mapa a nivel nacional, porque ese es un punto que apenas va en camino. Y tal vez dos eventos de fraude que tampoco están medidos, pero que sí afectan de una manera importante. El primero,
el fenómeno de las agrupadoras. Estas son las afiliaciones de postes. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar eso. Eso es para que vean que los avisos de los postes sí se leen. Los avisos de los postes, ¿qué significa? Ustedes se pueden encontrar en un poste pegado una propaganda que dice, oye, si quieres, yo te puedo afiliar a seguridad, a salud y a riesgos laborales, pero no a pensiones. O te puedo afiliar a riesgos laborales no con 4.000 pesos, sino con 2.000. Y mucha gente, ¿cierto? O sea, cae en esta trampa absolutamente perversa. Porque lo que hacen estas agrupadoras es captar los recursos del público y se convierte en una estafa. Porque no hacen los aportes a seguridad social. Los aportes a seguridad social todos están regulados. Uno no puede pagar pedazos. Y yo no puedo elegir si me afilio o no me afilio. Porque si tengo una actividad económica que me convierte en un afiliado obligatorio, yo no puedo decidir no afiliarme sin pagar pues la consecuencia de la omisión de afiliación. Entonces, este fenómeno de los agrupadores de poste, ¿qué ha generado? Que los trabajadores piensan que están pagando la seguridad social o los empleadores y en el momento en el que se sucede un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y van a reclamar la prestación asistencial, o sea, la salud o la incapacidad o la pensión, pues no se la reconocen ni los fondos de pensiones, ni las administradoras de riesgos laborales, ni salud, porque nunca les llegó la cotización. Entonces es una estafa. Ese es un fenómeno que viene también creciendo de una manera importante y el más perjudicado es el trabajador o cualquiera que le haga caso a un poste de estos. Y un segundo punto es tal vez el exceso de protección que vale la pena cuestionar desde el punto de vista de las cortes. Por ejemplo, otorgar incapacidades, tanto de origen común como de origen laboral, de una manera pues eh, indeterminada o ilimitada, pues le resta eficiencia al sistema. Hay una problemática que está entre fraude y exceso de protección, que es el denominado fuero de salud. El fuero de salud tuvo una filosofía inicialmente loable y es no permitir que los trabajadores sean despedidos cuando tengan afectaciones de salud. Pero para eso hay unos requisitos especiales por ley que la jurisprudencia ha comenzado a relajar. Entonces, hoy en día, si tú o yo, por ejemplo, que tenemos gafas, y quisiéramos ser pues alguien, aprovecharnos de los huecos legales, la Corte Constitucional ha dicho que por el hecho de tener gafas, yo ya tengo una situación de salud y por lo tanto no me podrían despedir ni de Fasecolda, ya ti del periódico, ya te boto el dato. Entonces, eso es un exceso de protección. Y ese exceso de protección lo que genera realmente es quitarle la posibilidad de trabajar a gente que tiene las mismas o tal vez mejores capacidades de trabajo para determinados casos. Entonces, lo que la ley pretendió fue darle la posibilidad a gente con discapacidad de vincularse laboralmente. Esto ha sido llevado a tal extremo que hoy en día contratar a una persona discapacitada o con alguna afectación de salud se te convierte en un imposible porque no lo puedes despedir porque no trabaja. Porque en el momento en el que te alegan tengo gafas o tengo fuero de salud, entonces no te despiden porque el Ministerio de Trabajo nunca ha dado una autorización para eso. Entonces ya no te miden por el trabajo, sino por el estado de salud, que puede ser cualquiera. Señora. Esta es una estrategia tal vez combinada. El, las ARLs, o mejor dicho, hacerle frente a la informalidad implica repensarse la informalidad. Yo creo que uno no puede pensar la informalidad en blanco y negro, de si aportas o no aportas. Porque, por ejemplo, cursa un proyecto de ley famoso ahora en el Congreso, que es el proyecto de ley 123 del 2017, los cafeteros. Los cafeteros, la mayoría son independientes, pero hay épocas en las que son dependientes. En las épocas en las que son dependientes ganan más de un salario mínimo, pero como los costos de contratar a la gente son tan altos,
pues entonces eso se convierte en un incentivo para la informalidad, ¿cierto? O teniendo recursos para poder cotizar en la época de independientes, pues no lo hacen. Entonces, básicamente está en pensarse mecanismos, ¿cierto? O sea, que reduzcan la capacidad, el impacto económico que tiene para el empleador, por ejemplo, la contratar gente. Y lo segundo es comenzar a estructurar el sistema como hoy en día viene funcionando, que te permita ir poco a poco escalando en formas de protección. ¿A qué me refiero? No es necesario para los informales que ganan menos de un salario mínimo llegar directamente al sistema contributivo. Hoy en día, por ejemplo, el camino que está pensado para que vayas superando poco a poco la informalidad es que te vincules a BEPS, después pases al sistema contributivo y así vayas mejorando. Un tercer punto, tal vez para esto, es el desconocimiento. La gente no sabe cuáles son los beneficios de estar afiliado al sistema. Entonces tiene que ser una estrategia en la que no solo nos involucremos los actores de la seguridad social, sino una política pública que permita traer gente al trabajo y una política pública que permita a los empleadores pues generar empleo, que en eso pues está muy de moda ahorita pues en el debate público con ocasión de las presidenciales. Les mostramos el relatos. Sí, alguna otra inquietud. Buenos días. Para ingresar a RL Datos, como mencionaba Germán, pues primero arrancamos por Sistema Fasecolda. Entramos en esta sección donde nos describe exactamente qué es lo que contiene las variables reportadas. Como mencionaba Germán, tenemos variables primero por afiliación, es decir, número de empresas, también tenemos por trabajadores, total, trabajadores dependientes e independientes. Y con respecto a siniestralidad, tenemos cifras de accidentes de trabajo, muertes calificadas, número de pensiones de invalidez, número de indemnizaciones IPP, ya sea como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y tenemos tres pestañas. Tenemos por compañías, que tenemos la distribución de las variables anteriores para cada una de las 10 ARLs que conforman el sistema, y tenemos por consolidado, es decir, aquí tenemos por clase de riesgo, sector económico y actividad económica. Tenemos 17 sectores económicos y 604 actividades económicas. Si deseamos saber cuáles son esas actividades, descargamos el Excel de actividades. Y tenemos por desagregación geográfica, en el cual podemos escoger cuál es el departamento, el municipio y el sector económico igualmente. Digamos, para hacer la prueba por compañías, nos dirigimos a la pestaña, escogemos el año, digamos 2017. Si queremos podemos tener información por mes o para todos. Recordar que por mes tiene información solamente de ese mes. Si, por ejemplo, deseamos tener la información a, digamos, marzo del 2018, para calcular las tasas, tenemos que recordar que son cifras anualizadas. Entonces tenemos que irnos desde abril de 2017 hasta marzo del 2018. Y lo dividimos entre el total de trabajadores para ese periodo de tiempo. Y lo multiplicamos por 100 para, digamos, las cifras de accidente de trabajo y por 100.000 para enfermedades laborales. Cogemos, bueno, mes todos, departamentos, si queremos cualquier desagregación en particular, digamos, o podemos tener para nacional, que es para todos, municipio todos, sector económico todos, actividad económica todos, y colocamos consultar. Se demora un ratico generando. En caso que deseemos exportar la información en Excel, cuando nos cargue, sí.
Pues para los periodistas conectados vía streaming, podemos tener la información desagregada en el lado de cobertura, perdón, en geográfica. Tenemos la cobertura a nivel geográfico por cada uno de los departamentos y si deseamos también podemos escoger por municipios en particular. Listo. En caso que deseemos exportar la información en Excel, nos vamos aquí Export to Select Format, Excel, y colocamos el botón de exportar. Dudas, preguntas que quieran hacer, quieran resolver. Yo creo que esta es una explicación. ¿Tú tienes alguna pregunta? En ese caso es una enfermedad de origen común. Entonces, ¿qué sistema entra? El de pensiones y el de salud. El de salud para las incapacidades. En esto hay que tener claro dos cosas. El sistema de salud solo tiene dos prestaciones económicas. La incapacidad hasta el día 90 y la licencia de maternidad para las niñas, ¿cierto? El sistema de pensiones tiene incapacidad y pensiones. Entonces, incapacidad a partir del día 181 en adelante, ¿cierto? Y las pensiones, que son las de invalidez, vejez y muerte. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una enfermedad de origen común y eso me quita a mí la capacidad de trabajo, no iría por riesgos laborales, sino por fondo de pensiones. Pero el empleador sí tiene una obligación y es de adecuar o con dos cosas, el empleador y el trabajador. El trabajador tiene la obligación de contar cuál es su situación de salud, ¿cierto? O sea, para que el empleador tenga la posibilidad de conocer si el riesgo al que se va a exponer es admisible o no, si es compatible o no. Y segundo, si determina que es compatible, pues tiene que conocer también cuál es el contexto del tema para que el empleador mitigue el riesgo de agravar pues el problema. O sea, para ponerte un ejemplo un poco bobo con el tema, si mi trabajo es estar con el computador 100%, pues entonces el empleador debería darme, por ejemplo, y tengo una afección importante en los ojos, pues entonces eso le da para pensar, por ejemplo, que las pantallas de los computadores tengan alguna condición especial. No exponerme como cualquier persona, pues normal, ¿sí? Entonces, no es tanto que quién lo pensiona, sino que el empleador tiene que conocer cuál es el contexto de salud del trabajador para poder tomar medidas que le permitan disminuir el riesgo de exposición y de esa manera, pues entonces facilitarle las condiciones de trabajo al trabajador. Depende. El único criterio para eso se llama, bueno, habrían dos eventos. Habrían dos eventos. El criterio inicial y determinante es si el medio de transporte de la casa al trabajo lo suministra el empleador, es un accidente in itinere, se llama eso. Entonces, si el medio de transporte, bicicleta, bus, colectivo, carro, o sea, lo suministra el empleador y en el traslado de la casa al trabajo se accidenta, va por origen laboral. Si yo, por ejemplo, estoy aquí cumpliendo una labor con Fasecolda y voy a bajar las escaleras, camino pues a mi oficina, pues no, también es de origen laboral, porque si bien es cierto, no estoy dentro del trabajo, sí estoy cumpliendo labores asociadas pues a mi contrato. O lo mismo, si yo me voy a visitar al Ministerio de Trabajo porque tengo una reunión y algo me sucede de aquí hasta allá, hasta el Ministerio de Trabajo, así sea en bus o sea en taxi, como voy cumpliendo labores asociadas a mi contrato y algo me pasa, pues entonces quien responde es la ARL. Señor. Igual.
el caso de un mensajero donde la compañía le puso la moto, ¿de acuerdo? Y el hombre tuvo un accidente de tránsito. Entonces, lo primero que hace ahí es intervenir el SOAT. El SOAT atiende a la víctima en su primera instancia, ¿sí? Pero, digamos, como era accidente de trabajo, en el caso de que supere el monto de lo que cubre el SOAT, que son los 18 millones de pesos por hospitalización o por atención médica, inmediatamente entra a cubrir el resto de los gastos la ARL. Señor, perdóname. Si la moto es particular, pero estás cumpliendo labores, o sea, estás haciendo cosas para las que te contrataron, también responde el eso. Por eso el ejemplo de mi trabajo implica muchas veces trasladarme a ministerios. Yo no siempre voy pues, en mi propio carro, puedo coger un taxi o puedo coger un bus. Pero como voy camino al ministerio haciendo cosas para las cuales a mí me contrataron y me accidento, pues entonces eso es origen laboral. O sea, quisiera ser claro en este tema. El accidente in itinere es únicamente de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Si el medio de transporte en esos dos eventos únicamente me lo suministra el empleador y me accidento, es de origen laboral. Pero si yo hoy me voy para mi casa en mi carro a las 5 de la tarde y me accidento en el camino, ya no es de origen laboral porque voy en mi carro, ¿cierto? Pero si voy en mi carro a las 3 de la tarde a una reunión al Ministerio de Trabajo y algo me pasa, así sea mi carro, la ARL responde porque yo voy al ministerio cumpliendo labores para las cuales fui contratado. Entonces, el itinerario es únicamente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. En la mitad yo puedo accidentarme con transporte propio o con transporte de la empresa. Ah, sí, en el caso de representación deportiva o actividades sindicales, incluso. Entonces, si yo estoy como empleador facilitando un torneo, ahora pues que estamos en el Mundial de Fútbol, un futbolito pues para la empresa, y es una actividad recreativa que organizo como empleador para mejorar el clima laboral y algo le sucede a mis trabajadores, ese es un accidente de trabajo y por lo tanto entra a responder el sistema de riesgos laborales. Señor. Habría que determinarlo. Habría que determinar. Te digo yo, felizmente no soy médico. Yo lo que sí sé. No, 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 pero eso pasa mucho. ¿Eso qué es? Eso es un riesgo psicosocial. Un riesgo psicosocial. Entonces, esos riesgos psicosociales, o sea, los que están generados por el estrés, los que están generados por la presión, claro, o sea, son riesgos que vienen asociados al trabajo, pero hay que probar una relación directa, que ese estrés te viene realmente ocasionado por lo que estás planteando en este momento. Y eso exige una investigación y por supuesto una evaluación médica que me permite determinar la relación de causalidad entre el accidente y el estrés. Una de las cosas que les he escuchado a los médicos, que yo no tenía ni idea, pero me parece supremamente pertinente, es que uno piensa que el estrés siempre es malo. Y resulta que el estrés es un mecanismo de defensa que a mí me permite reaccionar para cosas buenas. Entonces, por ejemplo, si yo me asusto, mejor dicho, me funciona como un mecanismo de alerta. Si yo voy en una calle estresado porque me van a arrollar los carros, el estrés te funciona allí como un mecanismo de protección para seguir más alerta. ¿Sí? Entonces, no siempre el estrés es malo, es lo que quiero decir. Entonces, hay que probar la relación causal entre el estrés y la pérdida de capacidad laboral. Señora. Fondos de pensiones o sistema de salud, porque no lo cubre el sistema de riesgos laborales porque el transporte no lo suministra el empleador. Entonces las capas de protección va SOAT para prestaciones asistenciales y origen común va el sistema de pensiones y el sistema de salud. Si el transporte en ese ejemplo lo suministra el empleador, entonces ahí ya desplaza a los demás y lo cubre el sistema de riesgos laborales. ¿Alguna otra inquietud? ¿No?
Bueno, entonces de esta manera creo que quedamos curtidos de información sobre el sistema. Queremos seguir haciendo nuestras charlas. A Germán muchísimas gracias, a Stephanie muchísimas gracias. Las dudas que quieran resolver, digamos ya para temas de medios exclusivamente, pues ya Germán los va a atender. Eh, Sin embargo, Sheila, ¿me confirmas el próximo 13 de julio con L para que se agenden? Vamos a ver por qué es importante proteger el hogar. ¿Contra qué lo podemos proteger? ¿Cuáles son los seguros que se ofrecen hoy para la protección del hogar? Donde podamos diferenciarla entre un seguro hipotecario y un seguro voluntario del hogar y cómo se cubre y qué cubre, que consideramos que es completamente importante y pertinente, pues dados los riesgos a los que están asociados, como las inundaciones, como si uno asegura viviendas al lado de los ríos, o si estamos cerca de un volcán, cuál es el valor que tiene una vivienda. Hasta vieron la destrucción que hubo, pues tanto en Guatemala como lo que las muertes o digamos las afectaciones que hubo como consecuencia del sismo, el pequeño sismo que hubo esta semana en Pasto, entonces por el volcán Galeras. Entonces tengamos en cuenta que esas cosas sí suceden y que tenemos forma de poderlos asumir. A todos ustedes muchísimas gracias y los esperamos entonces el 13 de julio. Les estaremos informando vía por correo electrónico la invitación. Muchísimas gracias.